Las manos del conserje temblaron mientras giraba el dial de la radio en el silencioso sótano del imponente edificio de oficinas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Durante años había limpiado estos pisos impecables, barrido los fríos pasillos de mármol y lustrado los paneles de cristal que protegían a los millonarios de adentro de la mugre del mundo. Pero esta noche algo era diferente. No sé desde dónde nos escucha. Tal vez esté barriendo un pasillo, revisando las cámaras o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa la hora que sea, pero le prometo que la historia de hoy le removerá el corazón. En el corazón del corredor financiero de Reforma, donde las torres de cristal atraviesan la neblina como agujas de plata y el aroma de la ambición se mezcla con el aire denso de la ciudad, se erguía la Torre Imperial, 37 pisos de granito pulido y acero reluciente. Su vestíbulo de mármol reflejaba los pasos apresurados de hombres con trajes de miles de pesos, mujeres sujetando maletines que valían más que la renta mensual de la mayoría, y el silencioso arrastrar de pies de aquellos que hacían posible su mundo, pero que permanecían invisibles. Enrique Morales había caminado por estos pasillos durante 12 años. A sus 54, su rostro portaba la tranquila dignidad de un hombre que había aprendido que el respeto no se regala, se gana en silencio, un piso limpio a la vez. Sus lentes de montura de acero, comprados en una farmacia del centro, captaban la luz fluorescente mientras se movía por los corredores con la gracia fluida de quien conocía cada grieta en el mármol, cada chirrido en los cables del elevador, cada sombra donde a los secretos les gustaba esconderse. El uniforme gris que vestía parecía fundirse con el edificio mismo, haciéndolo parte de la arquitectura, notado solo cuando algo estaba mal, invisible cuando todo marchaba sobre ruedas. Sus herramientas eran sencillas, un balde con ruedas, productos de limpieza de grado industrial y un llavero que entonaba una suave nana metálica mientras caminaba. Pero su herramienta más grande era algo que los millonarios de arriba habían olvidado usar: la capacidad de escuchar, de observar, de recordar. Cada mañana a las 4:30, don Enrique llegaba antes de que la ciudad despertara. Abría la entrada de servicio con precisión practicada, sintiendo el peso de la responsabilidad en esas llaves. El edificio respiraba diferente a estas horas tempranas, las tuberías asentándose, los elevadores descansando, las cámaras de seguridad tarareando su nana electrónica. Era en estos momentos de soledad que Enrique se sentía más en paz, antes de que el caos de la riqueza y la ambición llenara los pasillos. A las 7 llegarían los primeros ejecutivos, sus zapatos de cuero cliqueando contra sus pisos recién trapeados. Lo pasaban de largo como si fuera un mueble, funcional pero intrascendente. Había trapeado alrededor de sus conversaciones sobre carteras de acciones de millones. Los había oído discutir, inversiones en criptomonedas con su café matutino. Había captado fragmentos de tratos que involucraban más dinero del que vería en 10 vidas. Sin embargo, para ellos, no era más que el hombre que vaciaba sus cestos de basura. El sótano, donde Enrique tomaba sus descansos, era un mundo aparte del mármol y la caoba de arriba. Aquí, entre el corazón mecánico del edificio, el zumbido de los generadores, el susurro de los sistemas de ventilación, el goteo constante de la condensación, había encontrado una vieja radio escondida detrás del calentador de agua. Algún conserje anterior la había dejado allí, su carcasa de plástico amarillenta por la edad, su antena doblada pero funcional. Durante esos momentos de tranquilidad entre pisos, Enrique sintonizaba estaciones de noticias, a veces captando fragmentos de transmisiones en español que le recordaban su infancia en la colonia obrera, donde su madre limpiaba casas para familias ricas que nunca se aprendieron su nombre. Pero en esta noche en particular, mientras la neblina de octubre llegaba desde la ciudad y los últimos ocupantes del edificio se dirigían a sus autos caros, algo cambió. La radio, generalmente confiable en su entrega de informes de tráfico y clima, comenzó a crepitar con algo diferente. Números cayeron a través de la estática, coordenadas quizás, o códigos. Luego letras, dichas en una voz tan débil que pudo haber sido un fantasma. La secuencia se repitió 3 veces antes de disolverse de nuevo en ruido blanco, dejando a Enrique mirando la máquina como si hubiera revelado algún secreto cósmico. Sus manos callosas,
que habían frotado incontables manchas de mármol y pulido cromo hasta que brillaba, ahora temblaban ligeramente mientras ajustaba la frecuencia. Pero la misteriosa transmisión se había ido, dejando solo el zumbido familiar de los anuncios nocturnos y música distante. Sin embargo, algo en esos susurros codificados lo inquietó, una sensación que no podía sacudirse, como si el edificio mismo estuviera tratando de decirle algo. Mientras Enrique recogía sus suministros para la noche, notó cosas que había visto miles de veces antes, pero que nunca había observado realmente. La forma en que las cámaras de seguridad seguían el movimiento con precisión mecánica, el suave pitido de las tarjetas de acceso deslizándose después de horas, el débil sonido de las impresoras funcionando en pisos que deberían haber estado vacíos. El edificio guardaba secretos, y por primera vez en 12 años, Enrique se dio cuenta de que podría ser el único que estaba escuchando. El ascensor lo llevó al piso 32, donde se encontraban las suites ejecutivas detrás de puertas de madera pulida y cristal. Aquí, el aire olía a colonia cara y sillones de piel, al dinero mismo, ese olor peculiar a billetes nuevos y contratos viejos. Mientras vaciaba cestos de basura y desempolvaba superficies, el ojo entrenado de Enrique captaba detalles que otros pasaban por alto. Un documento a medio quemar en un cenicero, un teléfono desbloqueado sobre un escritorio, una conversación entre dos ejecutivos que se detuvo abruptamente cuando notaron su presencia. En la oficina de la esquina de Ricardo Castañeda, con su vista panorámica de la ciudad y el castillo de Chapultepec flotando como un fantasma gris en la distancia, Enrique trabajó metódicamente. Castañeda era la joya de la corona del edificio, un magnate inmobiliario cuya fortuna se extendía desde inversiones en Bitcoin hasta propiedades de lujo en 3 estados. Su escritorio contenía evidencia de tratos millonarios, contratos sellados con firmas que movían millones con un solo trazo de pluma. Sin embargo, el hombre mismo apenas reconocía la existencia de Enrique, tratándolo como un mueble caro que casualmente se movía. La extraña transmisión de radio acechó a Enrique durante los días siguientes. Cada tarde, mientras la neblina se arrastraba por las calles de la ciudad y el edificio se instalaba en su tranquilidad nocturna, regresaba al sótano y buscaba en las ondas, mayormente silencio, o ocasionalmente fragmentos de los mismos susurros codificados, como si alguien intentara comunicarse a través de capas de estática y miedo. El mundo de Enrique era de rutina y respeto, no el tipo dado libremente, sino el ganado a través de 12 años de llegar antes del amanecer e irse después del atardecer. Su esposa, María, había fallecido 3 años atrás, dejándolo con recuerdos contenidos en un pequeño apartamento en la colonia Portales y una ética de trabajo que lo mantenía en marcha. El edificio se había convertido en su segundo hogar, sus ritmos tan familiares como los latidos de su propio corazón. Pero ahora, esos ritmos se sentían interrumpidos, como si alguien estuviera golpeando un mensaje en código Morse en las paredes mismas. La ciudad más allá de las ventanas continuaba su danza eterna, el metróbús moviéndose por avenidas imposibles, las gaviotas gritando desde posaderos ocultos, los sonidos distantes del tráfico mezclándose con las sirenas de los barcos de carga desde el canal. Pero dentro de la Torre Imperial, Enrique sintió que algo estaba cambiando, algo que pronto pondría a prueba todo lo que creía sobre la lealtad, la justicia y los lazos invisibles que mantienen unido el mundo de un hombre. Mientras cerraba la entrada de servicio esa noche, Enrique hizo una pausa para mirar la torre que se extendía hacia la neblina. En algún lugar de esos 37 pisos de riqueza y ambición, entre los millones en activos y carteras de criptomonedas, un secreto estaba esperando ser descubierto. Y quizás, solo quizás, el tranquilo conserje con los lentes de montura de acero y el corazón paciente sería el único en encontrarlo. Enrique Morales vivía según un código simple que su padre le había enseñado en un español sabio. Mijo, el que mira y calla, todo lo ve. El que habla mucho, no ve nada. Durante 12 años, esta filosofía le había servido bien en las brillantes torres del corredor financiero. Él era el guardián invisible de los secretos, el testigo silencioso de fortunas hechas y perdidas, la mano firme que mantenía la maquinaria de la riqueza funcionando sin problemas. Su rutina diaria comenzaba en la oscuridad,
cuando la ciudad aún dormía bajo su manto de neblina. A las 4:30 de la mañana, Enrique caminaba desde su pequeño apartamento en la colonia Portales, pasando hileras de casas idénticas pintadas en suaves pasteles, sus ventanas oscuras y pacíficas. El viaje en el metro le daba tiempo para pensar, para prepararse para otro día de ser simultáneamente esencial e invisible. La Torre Imperial se alzaba como un monumento a la ambición contra el cielo matutino. La tarjeta de acceso de Enrique, desgastada por años de uso, le concedía acceso a un mundo donde las transacciones individuales de acciones superaban su salario anual, donde las conversaciones casuales involucraban inversiones en criptomonedas por millones, donde los cestos de basura que vaciaba contenían documentos desechados que podrían cambiar su vida para siempre si alguien creyera que un conserje era capaz de entender su significado. Los pisos ejecutivos mantenían una calidad de silencio diferente a la del sótano. Aquí, la tranquilidad era costosa, alfombras gruesas que absorbían los pasos, puertas pesadas que amortiguaban las conversaciones, purificadores de aire zumbando suavemente para mantener el ambiente perfecto para hacer dinero. Enrique se movía por estos espacios como un fantasma cuidadoso, desempolvando superficies que brillaban bajo la iluminación LED, vaciando botes de basura que contenían los restos del poder, contratos arrugados, mensajes telefónicos eliminados, latas de bebidas energéticas de sesiones de negocios que duraban toda la noche. El dominio de Ricardo Castañeda ocupaba la oficina de la esquina del piso 32, con ventanales de piso a techo que mostraban la ciudad en todos sus estados de ánimo. Castañeda mismo era un hombre de unos 50 años que portaba la riqueza como armadura, trajes caros hechos a medida a la perfección, zapatos de cuero italiano que cliqueaban contra el mármol con autoridad, un reloj que costaba más de lo que Enrique ganaba en 6 meses. Su fortuna se extendía a través de imperios inmobiliarios, inversiones en tecnología y una creciente cartera de activos digitales que existían solo como números en servidores seguros. Para Castañeda, Enrique era parte de la infraestructura del edificio, tan necesario e intrascendente como los cables del elevador o los sistemas de ventilación. Sus interacciones consistían en breves asentimientos, solicitudes ocasionales de «asegúrate de que esto quede limpio» y el tipo de reconocimiento educado pero distante que uno podría dar a una máquina que funciona bien. 12 años de servicio fiel le habían ganado a Enrique exactamente lo que esperaba: trabajo constante, pagos regulares y el privilegio de seguir siendo invisible. Pero Enrique veía cosas. Durante las sesiones de limpieza nocturna, escuchaba llamadas telefónicas que no estaban destinadas a oídos externos. Conversaciones sobre el apalancamiento de propiedades para inversiones en criptomonedas, discusiones sobre cuentas offshore, argumentos acalorados sobre asociaciones que parecían fracturarse bajo el peso de la codicia. Su español, pulido por décadas de ciudadanía y observación cuidadosa, era mejor de lo que la mayoría asumía. Su memoria, agudizada por años de atención al detalle, lo retenía todo. Los otros residentes de la Torre Imperial trataban a Enrique con diversos grados de indiferencia. Algunos, como la licenciada Patiño de la firma de abogados en el piso 28, sonreían y preguntaban por su salud con genuina calidez. Otros apenas reconocían su existencia, rodeándolo como si fuera un obstáculo en lugar de una persona. Unos pocos, particularmente los ejecutivos más jóvenes ebrios de su primer sabor a dinero serio, lo trataban con un desdén apenas disimulado, como si su uniforme gris y su manera humilde fueran afrentas personales a su éxito. El sistema de seguridad del edificio conocía a Enrique mejor que la mayoría de los humanos. Su tarjeta de acceso rastreaba cada entrada, cada piso al que accedía, cada minuto que pasaba en cada ubicación. Las cámaras registraban sus movimientos con precisión mecánica, creando un registro digital de su presencia invisible. Se había convertido en parte de los datos de la torre, procesado y almacenado junto con información sobre precios de acciones y valores de propiedades. En el sótano, rodeado por el latido mecánico del edificio, Enrique encontraba consuelo en tareas de mantenimiento de rutina que no requerían interacción con el mundo de arriba. Aquí, entre tuberías y paneles eléctricos,
Junto a la vieja radio que había comenzado a susurrar sus secretos codificados, podía pensar con claridad sobre los patrones que estaba empezando a notar. Ciertos ejecutivos quedándose más tarde de lo habitual, reuniones en salas de conferencias que no estaban registradas en los horarios oficiales, documentos siendo triturados después de horas cuando nadie debería haber estado trabajando. La radio continuaba con sus misteriosas transmisiones, siempre a la misma hora, las 11:30 de la noche, cuando los últimos ocupantes legítimos del edificio se habían ido a sus casas en Lomas de Chapultepec o sus condominios de lujo en Santa Fe. Los mensajes codificados se hicieron más frecuentes, más urgentes, como si a alguien se le estuviera acabando el tiempo para comunicar algo vital. Enrique comenzó a llevar un pequeño cuaderno, registrando las secuencias lo mejor que podía descifrarlas a través de la estática y la interferencia. Sus descansos para el almuerzo los pasaba en las áreas de servicio del edificio, donde comía los sándwiches que María le había enseñado a hacer, combinaciones sencillas de jamón y queso que le recordaban las manos cuidadosas de ella preparando sus comidas. Otros trabajadores de servicio a veces se unían a él, guardias de seguridad, técnicos de mantenimiento, repartidores, creando una pequeña comunidad de personas invisibles que mantenían la torre en funcionamiento. Compartían historias sobre las excentricidades de la riqueza, la crueldad casual de la indiferencia, la forma en que el dinero parecía aislar a la gente de la decencia humana básica. Pero Enrique rara vez contribuía a estas conversaciones. Escuchaba, asentía cuando era apropiado y guardaba sus observaciones para sí mismo. Algo que su padre le había enseñado resonaba en su mente. Las paredes tienen oídos, mijo, pero también tienen ojos. Sé los ojos, no la voz. En un edificio lleno de cámaras y dispositivos de grabación, en un mundo donde la información era moneda más valiosa que el oro, el silencio era tanto protección como poder. A medida que se acercaba el invierno y la neblina de la Ciudad de México se hacía más espesa, rodando por el corredor financiero como olas, Enrique sintió un cambio en el ritmo del edificio. Las conversaciones se volvieron más susurradas, las reuniones más secretas y las transmisiones de radio codificadas más desesperadas. Comenzó a reconstruir fragmentos de un panorama más grande, algo que involucraba información robada, espionaje corporativo y cantidades de dinero que asombraban su imaginación. El hombre que había pasado 12 años siendo invisible estaba empezando a ver algo que nadie más había notado. Y en las brillantes torres de riqueza y ambición, ser el único testigo de la verdad era tanto un regalo como una maldición que pronto pondría a prueba todo lo que creía sobre la justicia, la lealtad y el precio de hablar cuando el silencio había sido su mayor fortaleza. El robo que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana a finales de noviembre, cuando la neblina era tan espesa alrededor de la Torre Imperial que los pisos superiores desaparecieron en la nada gris. Enrique llegó a su hora habitual, su tarjeta de acceso registrando la entrada exactamente a las 4:32 de la mañana, según los registros de seguridad que rastreaban cada uno de sus movimientos. El edificio se sentía diferente esa mañana, una tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. A las 8 de la mañana, el caos estalló en el piso de innovación. El proyecto Prometeo, el desarrollo más sensible de Industrias Castañeda, un algoritmo revolucionario de comercio de criptomonedas valorado potencialmente en cientos de millones en ventajas de mercado, había desaparecido del laboratorio de desarrollo seguro. No solo el dispositivo prototipo físico, sino todos los archivos de respaldo, la documentación de investigación y el hardware personalizado diseñado para ejecutar el software habían desaparecido sin activar una sola alerta de seguridad. La voz de Ricardo Castañeda se podía escuchar a 3 pisos de distancia, mientras se enfurecía por los pasillos, su compostura habitual destrozada por la desaparición de lo que representaba 5 años de desarrollo y suficientes ganancias futuras para expandir su imperio más allá de cualquier cosa que la ciudad hubiera visto. El dispositivo no solo era valioso, sino irreemplazable, ya que contenía algoritmos propietarios que podían predecir las fluctuaciones del mercado de criptomonedas con una precisión sin precedentes. Enrique estaba reemplazando bolsas de basura en la sala de conferencias cuando Castañeda irrumpió,
seguido por un desfile de ejecutivos, personal de seguridad y abogados, cuyas tarifas por hora excedían el salario semanal de Enrique. La acusación, cuando llegó, se sintió como un golpe físico a pesar de ser entregada con la voz cuidadosamente controlada de Castañeda en la sala de juntas. Alguien con acceso al edificio después de horas se llevó esto, anunció Castañeda, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en Enrique con el peso de la certeza absoluta. Alguien que podía moverse por el edificio sin levantar sospechas, que tenía llaves a áreas que otros no podían alcanzar, a quien todos ignoran porque son solo parte del mobiliario. La implicación flotaba en el aire como gas venenoso. Cada ojo en la sala se volvió hacia Enrique, que se quedó paralizado con una bolsa de basura a medio vaciar en las manos, sus lentes de montura de acero reflejando la dura iluminación de la sala de conferencias. 12 años de servicio fiel, de llegar antes del amanecer e irse después del atardecer, de guardar secretos y mantener la dignidad, todo se evaporó bajo la mirada colectiva de personas que nunca lo habían visto como completamente humano. «Señor Castañeda», comenzó Enrique, su voz firme a pesar del terremoto en su pecho. «Yo nunca...» «No lo haría», interrumpió Castañeda, su tono lo suficientemente afilado como para cortar cristal. «Un dispositivo que vale millones, accesible solo para alguien con su nivel de acceso al edificio, desaparece durante su turno. Las cámaras lo muestran en esa área anoche. Su tarjeta de acceso se usó para entrar al laboratorio después de horas». La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el zumbido de la ventilación y el sonido distante del tráfico de Avenida Juárez, 32 pisos abajo. La mente de Enrique corrió a la noche anterior. Sí, había limpiado el piso de innovación, como hacía todas las noches. Sí, su tarjeta de acceso habría registrado esas entradas, pero no había visto nada inusual, no había oído nada sospechoso, no había notado señales de que alguien más hubiera estado allí. «Yo limpio ese piso todas las noches», respondió Enrique, su dignidad intacta a pesar de la acusación. «Mi trabajo requiere acceso a áreas seguras. He estado haciendo este trabajo durante 12 años sin un solo incidente». «Exacto», dijo Marco Vega, el jefe de seguridad de Castañeda, un exdetective de policía cuya sospecha era tan aguda como su caro traje. 12 años de aprender cada ángulo de cámara, cada protocolo de seguridad, cada debilidad en el sistema, el conocimiento interno perfecto para el crimen perfecto. Los otros ejecutivos asintieron con la satisfacción de las personas que habían encontrado una solución conveniente a un problema inconveniente. Mejor culpar al conserje que admitir que sus sistemas de seguridad habían fallado, que su confianza había sido mal colocada, que su imperio había sido penetrado por alguien lo suficientemente inteligente como para robar de la bóveda más protegida del corredor financiero. Enrique sintió el peso aplastante de la culpabilidad predeterminada. En una sala llena de personas que valían millones, rodeado de abogados que cobraban miles por hora, enfrentando acusaciones de hombres cuyas carteras de criptomonedas podían comprar pequeños países, su palabra no significaba nada. Era mobiliario prescindible que de repente se había vuelto inconveniente. «Señor», intentó Enrique de nuevo, su voz portando el peso de 12 años de respeto ganado. «Entiendo cómo se ve esto, pero nunca he robado nada. Ni una pluma, ni un clip, ni una sola cosa de este edificio. Mi madre me educó mejor que eso». La risa de Castañeda fue amarga como café viejo. «¿Su madre?» «Enrique, estamos hablando de un dispositivo que podría venderse a competidores por suficiente dinero para comprar toda su colonia Portales. No se quede ahí y me hable de las lecciones morales de su madre cuando estamos lidiando con espionaje corporativo a un nivel que podría destruir esta empresa». La humillación ardió a través de Enrique como ácido. Alrededor de la mesa, ejecutivos que lo habían pasado de largo en los pasillos sin reconocimiento durante más de una década, ahora lo miraban con una mezcla de asco y satisfacción. El hombre invisible se había vuelto visible por todas las razones equivocadas, transformado de fantasma confiable a chivo expiatorio conveniente en el lapso de una sola reunión de sala de conferencias. «Vacíe su casillero», ordenó Vega como si Enrique ya estuviera condenado. «Seguridad lo escoltará mientras recoge sus artículos personales. Sus tarjetas de acceso se cancelan inmediatamente.
y se le prohíbe la entrada al edificio mientras se lleva a cabo una investigación completa. Las manos de Enrique, firmes a través de 12 años de trabajo preciso, temblaron ligeramente mientras retiraba su llavero, ese peso familiar de responsabilidad que había llevado con orgullo. Las llaves tintinearon suavemente al colocarlas sobre la mesa pulida de la conferencia, su sonido metálico resonando en el silencio como una campana fúnebre. La caminata hasta su casillero se sintió interminable, con Vega y 2 guardias de seguridad flanqueándolo como si fuera un criminal peligroso, en lugar de un hombre cuyo único crimen era estar en el lugar equivocado, con el nivel de acceso equivocado, cuando algo valioso desapareció. Otros empleados detuvieron sus conversaciones para mirar, los susurros siguiéndole como veneno, esparciéndose por agua limpia. Su casillero contenía la evidencia acumulada de 12 años, un uniforme de repuesto, lentes de lectura, fotografías de María, un termo que ella le había regalado para su último aniversario juntos. Cosas sencillas que representaban una vida de dignidad modesta, ahora contaminada por la sospecha y la acusación. Mientras empacaba estos artículos en una caja de cartón, Enrique sintió el peso aplastante de la injusticia, no solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez habían sido culpados simplemente por ser convenientes. Pero mientras Vega lo apresuraba hacia la salida de servicio, el ojo entrenado de Enrique captó algo que el experto en seguridad pasó por alto. Cerca del panel de acceso al piso de innovación, escondida detrás de un extintor de incendios, donde incluso el personal de limpieza rara vez miraba, yacía una pequeña llave de metal. No era parte del sistema maestro del edificio, sino algo completamente diferente, más vieja, desgastada por el uso, con marcas que no reconoció. Sin pensarlo, guiado por 12 años de recoger cosas que no pertenecían, Enrique escondió la llave en la palma de su mano. Probablemente no era nada, una pieza de equipo de mantenimiento, una reliquia olvidada de la construcción del edificio, pero algo le dijo que la guardara, junto con la vieja radio del sótano que Vega le había ordenado dejar atrás, pero que Enrique ya había trasladado a su auto durante su descanso para almorzar el día anterior. Cuando las puertas de cristal de la Torre Imperial se cerraron detrás de él, por lo que todos asumieron sería la última vez, Enrique Morales se quedó parado en la acera con su caja de cartón de recuerdos y su pequeña colección de preguntas. La neblina se estaba levantando, revelando una ciudad que de repente parecía diferente, menos acogedora, más sospechosa, llena de personas que juzgarían primero e investigarían después. Pero Enrique había aprendido algo en esa sala de conferencias que Castañeda y sus ejecutivos habían pasado por alto. Las transmisiones codificadas de la radio, la extraña llave, el momento perfecto del robo. Estas no eran coincidencias aleatorias. Alguien había orquestado este robo con conocimiento interno, alguien que entendía que el humilde conserje sería el chivo expiatorio perfecto, alguien que todavía estaba dentro del edificio, todavía confiaba, todavía invisible a su propia manera. La injusticia ardía, pero también iluminaba. Por primera vez en 12 años, Enrique ya no era invisible, y quizás esa visibilidad lo ayudaría a ver verdades que otros habían pasado por alto. El pequeño apartamento en la colonia Portales nunca se sintió más como un refugio que en esa noche de noviembre, cuando Enrique regresó a casa, llevando consigo solo una caja de cartón de dignidad desplazada y preguntas que le carcomían la mente como ratas hambrientas. La neblina llegaba desde el Pacífico, envolviendo el vecindario en un silencio gris que coincidía con su estado de ánimo. Las fotografías de María lo observaban desde sus marcos mientras se sentaba en la pequeña mesa de la cocina que habían compartido durante 15 años, dando vueltas a la misteriosa llave en sus dedos callosos. El sueño se convirtió en un extraño durante esas primeras semanas después de su despido. Enrique se acostaba escuchando las sirenas distantes desde el canal, su mente reproduciendo la escena en la sala de conferencias una y otra vez como un carrete de película roto. El peso de la falsa acusación se posó sobre él como la neblina misma, espeso, sofocante, ineludible. Pero junto con el dolor vino algo más, una certeza creciente de que había sido elegido cuidadosamente como chivo expiatorio por alguien que entendía exactamente cómo respondería el sistema
a la palabra de un conserje desaparecido frente a un imperio de riqueza. La vieja radio, ahora sentada en el mostrador de su cocina junto a la cafetera de María, continuaba con sus transmisiones nocturnas. Enrique se había obsesionado con los mensajes codificados, llenando un cuaderno con secuencias de números y letras que parecían aleatorias, pero se sentían intencionadas. Tarde en la noche, cuando la ciudad se aquietaba y la neblina amortiguaba incluso el zumbido distante del tráfico, se sentaba con una lupa e intentaba decodificar lo que alguien estaba tratando desesperadamente de comunicar. Sus ahorros, modestos pero cuidadosamente conservados a través de años de la sabia administración de María, durarían varios meses si vivía con cuidado. Pero Enrique no era el tipo de hombre que se queda quieto mientras la injusticia supura como una herida no tratada. Durante el día, caminaba por el corredor financiero, observando la torre imperial desde cafeterías y bancas de parques, observando los patrones de las personas que entraban y salían, anotando detalles que un experto en seguridad centrado en la tecnología podría pasar por alto. La llave lo obsesionaba casi tanto como las transmisiones de radio. Era vieja, hecha de latón que se había oscurecido con la edad, con pequeñas marcas que parecían casi números de serie, pero no del todo. Enrique pasó horas en la biblioteca pública, investigando códigos de construcción y registros de construcción, tratando de entender qué cerradura podría abrir esta llave. La bibliotecaria, una mujer amable que lo recordaba de las clases de ciudadanía que había tomado años antes, lo ayudó a navegar por bases de datos que revelaron la historia de la construcción de la Torre Imperial. 3 meses después de su despido, Enrique descubrió algo que hizo que sus manos temblaran de emoción. La llave coincidía con las descripciones en los documentos de construcción de 1987, cuando el edificio se erigió por primera vez. Era parte de un viejo sistema de seguridad que había sido actualizado varias veces, pero nunca completamente removido. Hardware heredado que existía en los huesos del edificio como órganos vestigiales en una criatura evolucionada. Los mensajes de radio se estaban volviendo más urgentes, más frecuentes. Las 11:30 de la noche se habían convertido en las 11:15, luego en las 11 en punto, como si a alguien se le estuviera acabando el tiempo o la paciencia. Enrique comenzó a reconocer patrones en las transmisiones, coordenadas que coincidían con ubicaciones dentro del corredor financiero, sellos de tiempo que correspondían a las horas de comercio del mercado, secuencias que se parecían cada vez más al tipo de información codificada que podría usarse para manipular transacciones de criptomonedas. Su gran avance llegó en una noche lluviosa de febrero, cuando la neblina se había levantado lo suficiente como para revelar estrellas sobre la ciudad. La radio crepitó con una claridad inusual, y por primera vez Enrique escuchó no solo códigos, sino fragmentos de conversación real. 2 voces, distorsionadas por la interferencia electrónica, pero lo suficientemente claras como para distinguirlas como diferentes oradores, discutiendo protocolos de transferencia y algo llamado la extracción Prometeo. El proyecto Prometeo, el prototipo robado que le había costado su trabajo y reputación. El corazón de Enrique golpeó contra sus costillas al darse cuenta de que estaba escuchando comunicaciones entre personas involucradas en espionaje corporativo a gran escala. El conserje que había sido despedido por su supuesto crimen estaba interceptando accidentalmente conversaciones sobre el crimen real. Durante las semanas siguientes, Enrique desarrolló una rutina que habría impresionado a cualquier investigador privado. Mapeó las transmisiones de radio contra los registros públicos de transacciones de criptomonedas, los cruzó con los horarios de los empleados de la Torre Imperial y comenzó a reconstruir una conspiración que llegaba mucho más profundo que un simple robo. Alguien dentro de Industrias Castañeda, alguien con acceso legítimo y autoridad de confianza, estaba robando sistemáticamente información propietaria y vendiéndola a competidores. Los mercados de criptomonedas, se enteró a través de una cuidadosa investigación en las terminales de computadora de la biblioteca, habían experimentado fluctuaciones inusuales que coincidían exactamente con las fechas de las transmisiones de radio. Alguien estaba usando información privilegiada para realizar operaciones dirigidas que valían cientos de miles de dólares, acumulando riqueza mientras destruía la empresa que pretendían servir. La investigación de Enrique
lo llevó a un descubrimiento que le heló la sangre. Marco Vega, el jefe de seguridad que había orquestado su despido, poseía carteras de criptomonedas que habían crecido exponencialmente en los meses previos al robo de Prometeo. Los registros públicos mostraban patrones comerciales que parecían imposibles a menos que alguien tuviera conocimiento previo de información que movía el mercado. Pero Vega no estaba trabajando solo. Las transmisiones de radio revelaron al menos 2 personas, posiblemente más, involucradas en lo que parecía ser una sofisticada operación de espionaje corporativo. Habían usado a Enrique como un chivo expiatorio conveniente mientras continuaban sus crímenes reales desde dentro de las paredes supuestamente seguras de la Torre Imperial. La vieja llave, se dio cuenta Enrique, podría ser su camino de regreso al edificio para reunir la prueba que necesitaba. El sistema de seguridad heredado al que accedía había sido olvidado por las modernizaciones, creando puntos ciegos en la cobertura de la cámara y los registros de acceso. Si pudiera volver a entrar, si pudiera encontrar evidencia de los verdaderos ladrones, quizás podría restaurar no solo su reputación, sino su sentido de justicia. A medida que el invierno dio paso a la primavera y la neblina comenzó su retirada estacional, Enrique sintió una familiar agitación en su pecho. La misma determinación que lo había traído a México cuando era joven, que lo había sostenido a través de las clases de ciudadanía y las lecciones de español nocturnas, que lo había ayudado a construir una vida de tranquila dignidad con María a su lado. El hombre invisible se estaba preparando para volverse visible nuevamente, no como un chivo expiatorio, sino como el guardián de la verdad que siempre había sido. Las transmisiones de radio le habían enseñado algo que Castañeda y sus ejecutivos nunca habían entendido. En un mundo donde la información era más valiosa que el oro, la persona que escuchaba atentamente y recordaba todo tenía más poder que ejércitos de abogados y millones interminables en inversiones en criptomonedas. Enrique Morales estaba a punto de demostrar que el conserje que habían descartado como basura de ayer tenía las llaves de su salvación, si encontraba el coraje para usarlas. 6 meses habían pasado desde que Enrique Morales salió de la Torre Imperial, llevando su dignidad en una caja de cartón y sus preguntas en un corazón lleno de dolor. La primavera en la Ciudad de México trajo sus habituales falsas promesas, mañanas cálidas que se rendían a la neblina de la tarde, momentos de claridad seguidos de incertidumbre gris. Pero para Enrique, la estación trajo algo más, la lenta y creciente satisfacción de ver cómo el imperio de su antiguo empleador comenzaba a resquebrajarse en sus cimientos. Las primeras señales aparecieron en la prensa financiera que Enrique ahora leía religiosamente en la biblioteca pública. Industrias Castañeda había sufrido una serie de contratiempos que desconcertaron a los analistas de mercado y enviaron a los inversores en criptomonedas a luchar por comprender lo que estaba sucediendo detrás de las impecables paredes de cristal de la Torre Imperial. Un acuerdo importante con una firma de desarrollo blockchain se había derrumbado cuando las negociaciones confidenciales aparecieron en la propuesta de un competidor. Un algoritmo de comercio revolucionario había fallado misteriosamente durante una demostración crítica, costando millones en contratos potenciales. Enrique leyó estos informes con la cuidadosa atención de un hombre que entendía que el caos rara vez aparecía sin causa. Su cuaderno, ahora lleno de meses de transmisiones de radio decodificadas, revelaba patrones que se correlacionaban perfectamente con los crecientes problemas de Industrias Castañeda. Alguien estaba destruyendo sistemáticamente la empresa desde dentro, utilizando conocimiento interno para sabotear tratos, filtrar información y transferir activos a competidores que parecían anticipar cada movimiento. El edificio mismo comenzó a mostrar signos de abandono que nunca habrían ocurrido durante el tiempo de Enrique. Las cámaras de seguridad desarrollaron puntos ciegos que no fueron reparados de inmediato. Los registros de acceso mostraban irregularidades que el nuevo personal de limpieza no notó o informó. Los sutiles problemas de mantenimiento que Enrique había prevenido a través de 12 años de cuidadosa atención comenzaron a acumularse como intereses sobre una deuda impaga. Desde sus puestos de observación en cafeterías cercanas, Enrique observó cómo cambiaba el ritmo diario de la Torre Imperial. Ejecutivos que alguna vez caminaron con la confianza del poder absoluto
ahora se apresuraban por el vestíbulo con la energía nerviosa de personas que sentían peligro, pero no podían identificar su fuente. Las conversaciones telefónicas que alguna vez involucraron millones en inversiones casuales de criptomonedas, ahora se centraban en el control de daños y la gestión de crisis. Ricardo Castañeda mismo parecía estar envejeciendo a cámara rápida, sus trajes caros colgando ligeramente sueltos en un cuerpo que el estrés estaba consumiendo lentamente. El hombre que había despedido a Enrique sin dudarlo, ahora se portaba como alguien que sospechaba conspiraciones en cada sombra, pero no podía confiar en nadie lo suficiente como para compartir sus miedos. Los ropajes del emperador comenzaban a deshilacharse, y los más cercanos a él estaban demasiado invertidos en la ilusión para reconocer la creciente desnudez de su imperio. Pero la investigación de Enrique había revelado algo que no le daba satisfacción. Ricardo Castañeda no era el arquitecto de su propia destrucción. Las transmisiones de radio, ahora decodificadas a través de meses de trabajo paciente, contaban la historia de una sofisticada conspiración orquestada por personas en las que Castañeda confiaba por completo. Marco Vega, el jefe de seguridad que tan ansiosamente culpó a Enrique por el robo de Prometeo, estaba en el centro de una red de espionaje corporativo que alcanzaba a varias firmas importantes en todo el corredor financiero. Vega había estado vendiendo los secretos de Industrias Castañeda durante más de 2 años, utilizando su posición para acceder a información propietaria y su experiencia en seguridad para cubrir sus huellas. El robo del proyecto Prometeo había sido orquestado específicamente para crear una distracción, con Enrique elegido como el chivo expiatorio perfecto, un hombre cuya palabra nunca sería creída contra las acusaciones de riqueza y autoridad. Las carteras de criptomonedas que Enrique había descubierto eran solo la punta visible de un iceberg que se extendía profundamente en los mercados internacionales. Vega y sus cómplices habían estado manipulando algoritmos comerciales, vendiendo información avanzada sobre lanzamientos de productos y vaciando sistemáticamente Industrias Castañeda, mientras construían su propio imperio en la sombra de activos digitales. Las transmisiones de radio se habían vuelto cada vez más desesperadas a medida que la conspiración de Vega comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propio éxito. Demasiadas victorias coincidentes por parte de los competidores, demasiados documentos filtrados apareciendo en momentos convenientes, demasiados fallos de seguridad que parecían beneficiar al mismo grupo de firmas. Incluso el ejecutivo más confiado eventualmente notaría patrones que apuntaban hacia una traición interna. La vieja llave de Enrique se había convertido en más que una curiosidad. Era su punto de entrada potencial al edificio para obtener la evidencia que necesitaba para exponer la verdad. El sistema de seguridad heredado al que accedía había sido olvidado en múltiples actualizaciones tecnológicas, creando brechas en la vigilancia que un observador cuidadoso podía explotar. Había pasado semanas estudiando los protocolos de seguridad actuales del edificio, comparándolos con los planos arquitectónicos originales, identificando ventanas de oportunidad que existían solo porque las personas a cargo habían olvidado sus propios cimientos. El peso moral de su situación presionaba a Enrique como la neblina que entraba cada noche desde el Pacífico. Podría simplemente irse, encontrar otro trabajo, dejar que Industrias Castañeda se destruyera a sí misma, mientras Vega y sus conspiradores escapaban con sus millones. El hombre que lo había humillado frente a una sala llena de ejecutivos merecía cualquier justicia que el universo proveyera. Pero la conciencia de Enrique, moldeada por la suave sabiduría de María y la integridad inmigrante de su padre, no permitiría ese tipo de satisfacción. Durante noches de insomnio en su pequeño apartamento, rodeado de las fotografías de María y la evidencia acumulada de su investigación, Enrique luchó con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Le debía algo al hombre que lo había tirado como mobiliario desechable? ¿Era la verdad lo suficientemente valiosa como para arriesgar su seguridad por personas que nunca valoraron su servicio? ¿Podría un humilde conserje realmente desafiar una conspiración respaldada por millones en criptomonedas robadas y protegida por el conocimiento interno de los procedimientos de aplicación de la ley? La radio se había silenciado 3 noches atrás. Su transmisión final, una serie de coordenadas que Enrique
reconoció como ubicaciones en todo Silicon Valley mexicano, donde se habían establecido operaciones de minería de criptomonedas utilizando algoritmos robados. La conspiración de Vega se estaba preparando para su fase final, el abandono completo de Industrias Castañeda, mientras su víctima colapsaba bajo el peso del sabotaje y el robo. Enrique se paró en la ventana de su cocina, viendo la neblina entrar desde el océano como un ejército invasor de silencio gris. En algún lugar de esa bruma, la Torre Imperial se encontraba herida y sangrando, sus habitantes inconscientes de que su mayor enemigo no era la competencia corporativa o las fuerzas del mercado, sino el guardián de confianza que tenía todas sus llaves y conocía todos sus secretos. La vieja llave de latón se sintió cálida en la palma de Enrique mientras tomaba su decisión. Mañana por la noche, cuando la neblina proporcionara cobertura y el edificio se instalara en su tranquilidad, después de horas, el conserje invisible se volvería visible una última vez. No por venganza, sino por la verdad. No por satisfacción personal, sino por una justicia que se extendía más allá de su propio dolor para abarcar a todos los que alguna vez habían sido culpados por crímenes que no cometieron. El hombre que había sido descartado por ver demasiado estaba a punto de demostrar que a veces la persona que todos pasan por alto es la única capaz de verlo todo con claridad. La neblina colgaba espesa sobre el corredor financiero de la Ciudad de México en la noche en que Enrique Morales decidió reclamar su verdad. Habían pasado exactamente 10 meses desde su humillante despido de la Torre Imperial, 10 meses de paciente investigación y cuidadosa observación que habían revelado una conspiración más profunda de lo que nadie podría haber imaginado. La vieja llave de latón se sintió cálida en su bolsillo mientras se acercaba al edificio que había sido su segundo hogar durante 12 años, su fachada de cristal ahora ocultando secretos que podrían destruir o redimir a todos dentro. Enrique había elegido este jueves por la noche en particular, con la precisión de un hombre que entendía los ritmos del edificio mejor que sus propios sistemas de seguridad. La neblina proporcionaba cobertura natural, amortiguando el sonido y reduciendo la visibilidad, mientras que el cambio de turno nocturno creaba una ventana de 15 minutos en la que la atención se dividiría entre el personal que se marchaba y el que llegaba. Marco Vega estaría fuera de servicio, asistiendo a una conferencia de inversores en criptomonedas en Los Ángeles, una ausencia que Enrique había confirmado a través de un cuidadoso monitoreo de registros públicos y publicaciones en redes sociales. El punto de acceso heredado estaba ubicado en la esquina noreste del edificio, detrás de un panel de mantenimiento que no se había abierto en años, según los patrones de polvo que Enrique había observado durante su vigilancia. La vieja llave de latón se deslizó en la cerradura olvidada, con la satisfacción susurrada del metal, encontrando su propósito previsto después de décadas de espera. La puerta se abrió a un corredor de servicio que era anterior al sistema de seguridad moderno, un punto ciego en la red electrónica que monitoreaba cada pulgada cuadrada del edificio. El corazón de Enrique golpeó contra sus costillas mientras se movía por pasajes que había limpiado miles de veces, pero que nunca pensó en explorar. Su pequeña linterna, cuidadosamente cubierta con gel rojo para preservar la visión nocturna, reveló áreas de mantenimiento que existían entre los pisos oficiales del edificio como órganos ocultos en un cuerpo. Aquí, entre tuberías y conductos eléctricos, el viejo sistema de vigilancia todavía funcionaba. Cámaras analógicas que grababan en cinta magnética en lugar de servidores digitales, creando registros que existían fuera de la red de seguridad moderna. El equipo de radio que Enrique descubrió en un armario de servicios olvidado lo explicaba todo. Equipo de transmisión de grado profesional, cuidadosamente escondido detrás de paneles falsos y conectado al propio sistema de antena del edificio, había estado transmitiendo mensajes codificados durante años, mientras se hacía pasar por comunicaciones rutinarias de mantenimiento del edificio. Vega había estado operando su red de espionaje desde dentro de la Torre Imperial, utilizando la infraestructura del edificio para traicionar a su dueño. Pero el equipo de radio era solo el comienzo del descubrimiento de Enrique. Detrás de otro panel, accesible solo para alguien con conocimiento de mantenimiento del edificio,
yacía un sofisticado servidor de computadora que existía completamente fuera de la red corporativa. Los discos duros contenían terabytes de datos robados, algoritmos de criptomonedas, información de clientes, planes estratégicos y registros financieros que representaban años de robo sistemático. La evidencia era abrumadora, pero Enrique necesitaba más que documentos corporativos para exponer el alcance completo de la conspiración. Su paciente observación había revelado que la operación de Vega involucraba al menos a otras 3 personas dentro de Industrias Castañeda, además de contactos en firmas competidoras que compraron la información robada. El servidor contenía comunicaciones encriptadas que requerirían un análisis experto para decodificar, pero la intercepción de radio de Enrique ya le había proporcionado suficientes mensajes desencriptados para comprender la estructura básica de la conspiración. Mientras fotografiaba documentos y copiaba archivos a una unidad portátil, Enrique sintió el peso de la vindicación absoluta. Cada acusación lanzada contra él en esa humillante sala de conferencias había sido una proyección. Marco Vega, describiendo sus propios crímenes mientras los atribuía a un chivo expiatorio conveniente. El proyecto Prometeo no había sido robado por un conserje que buscaba una ganancia rápida. Había sido extraído como parte de una campaña de varios años para vaciar Industrias Castañeda mientras se construían ventajas competitivas para firmas dispuestas a pagar por información privilegiada. Las carteras de criptomonedas que Enrique había descubierto eran solo la porción visible de la operación de Vega. El servidor oculto reveló cuentas offshore, empresas fantasmas y estrategias de inversión que habían generado millones en ganancias a partir de propiedad intelectual robada. Vega y sus conspiradores habían estado operando su propia corporación en la sombra dentro de la Torre Imperial, utilizando a Industrias Castañeda como un anfitrión involuntario para su empresa parasitaria. Pero mientras Enrique reunía evidencia que expondría el mayor caso de espionaje corporativo en la historia de la Ciudad de México, hizo un descubrimiento que lo detuvo en seco. Entre las comunicaciones encriptadas había un plan detallado para la traición final de Vega a sus conspiradores. Una vez que Industrias Castañeda colapsara por completo, Vega tenía la intención de eliminar a sus cómplices, incriminándolos por toda la operación, mientras él desaparecía con la mayoría de los activos robados. La complejidad moral de la situación pesó sobre Enrique como la neblina que presionaba contra las ventanas del edificio. Estos conspiradores secundarios habían ayudado a destruir su reputación y robar millones a su empleador, pero también estaban siendo manipulados por alguien incluso más despiadado de lo que se dieron cuenta. El plan de Vega los dejaría enfrentando cargos criminales mientras él escapaba a una cómoda jubilación financiada por sus crímenes mutuos. La investigación de Enrique también había revelado algo que le oprimió el pecho con emoción reprimida. Ricardo Castañeda había estado buscándolo. Investigadores privados contratados por la empresa habían estado tratando de localizar a Enrique durante meses, no para presentar cargos criminales, sino para hacer preguntas sobre vulnerabilidades de seguridad que Castañeda había comenzado a sospechar que existían dentro de su propia organización. El hombre que lo había despedido tan fríamente, finalmente se había dado cuenta de que el conserje que notaba todo podría tener las llaves para entender la destrucción sistemática de su empresa. Mientras Enrique se preparaba para dejar la sala oculta del servidor con suficiente evidencia para exponer toda la conspiración, su linterna atrapó algo que lo hizo detenerse. Esparcidos entre los documentos técnicos, había archivos personales que Vega había guardado sobre cada empleado en el edificio, incluidos perfiles psicológicos detallados, diseñados para identificar posibles amenazas a su operación. El propio archivo de Enrique estaba allí, marcado como chivo expiatorio ideal, con una evaluación clínica de su carácter que era tanto insultante como involuntariamente complementaria. El sujeto muestra lealtad excesiva. Es poco probable que se defienda agresivamente. El origen inmigrante hace que las acusaciones sean más creíbles para la gerencia. La reducción de toda su vida a unos pocos párrafos de manipulación psicológica llenó a Enrique de una rabia fría que lo sorprendió con su intensidad. Pero junto con la ira vino la claridad. Vega lo había elegido no solo porque era conveniente, sino porque era decente.
Porque un hombre de genuina integridad parecería un criminal improbable para todos, excepto para aquellos cegados por el prejuicio y el miedo. Mientras Enrique sellaba la evidencia en contenedores impermeables y se preparaba para dejar el edificio que había definido su vida adulta, sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros como un abrigo perfectamente ajustado. La prueba que llevaba consigo podía salvar a Industrias Castañeda, exponer una conspiración criminal masiva y vindicar su propia reputación, pero también destruiría varias vidas y enviaría personas a prisión por décadas. La neblina se estaba levantando ligeramente mientras Enrique salía del edificio, revelando destellos de estrellas sobre el corredor financiero. La ciudad que lo había rechazado como un conserje inmigrante desechable estaba a punto de aprender que a veces la persona más invisible en la sala es la única que ve todo con mayor claridad. Pero primero tenía que decidir si la justicia requería misericordia y si la verdad valía el precio que otros pagarían por su vindicación. La verdad era una cosa viva en las manos de Enrique, tan tangible como los archivos de evidencia que llevaba y tan frágil como la neblina que se levantaría con el sol de la mañana. Caminando por las calles vacías del corredor financiero a las 3 de la mañana, rodeado de torres de cristal que no reflejaban nada más que oscuridad, Enrique sintió el peso del poder que nunca había pedido, pero que no podía abandonar ahora que lo poseía. 2 semanas de noches de insomnio habían seguido a su infiltración en la sala oculta del servidor de la Torre Imperial. La evidencia esparcida sobre la mesa de su cocina contaba una historia tan compleja y dañina que Enrique entendió por qué Vega había confiado en que su conspiración nunca sería descubierta. Espionaje corporativo que involucraba millones en robo de criptomonedas, sabotaje sistemático que abarcaba varios años y una traición tan completa que había vaciado Industrias Castañeda mientras enriquecía a competidores que pensaban que simplemente estaban comprando inteligencia de mercado legítima. Pero la investigación de Enrique había revelado algo que complicaba su deseo de simple justicia. Entre los archivos de Vega, había registros que mostraban que varios empleados de Industrias Castañeda habían perdido los ahorros de toda su vida en inversiones en criptomonedas, que habían fallado debido a las mismas manipulaciones de mercado que Vega estaba orquestando. Los fondos de jubilación, las cuentas universitarias de los hijos y las carteras modestas construidas a lo largo de décadas de ahorro cuidadoso habían sido destruidas por la misma conspiración que le había costado a Enrique su trabajo y reputación. La matemática moral de la situación mantuvo a Enrique despierto por la noche, mirando la fotografía de María y preguntándose qué le habría aconsejado ella. La evidencia en su poder podía restaurar su reputación y potencialmente recuperar millones en activos robados, pero también destruiría familias y enviaría personas a prisión cuyo mayor crimen había sido confiar en la persona equivocada. Los conspiradores secundarios de Vega eran criminales, pero también eran víctimas de una manipulación más sofisticada de lo que habían entendido. La decisión de Enrique no llegó a través del razonamiento filosófico, sino a través de la observación práctica. Durante su vigilancia de la Torre Imperial, había notado que Ricardo Castañeda llegaba más temprano cada mañana y se iba más tarde cada noche. Su caro auto sentado solo en el garaje de estacionamiento ejecutivo, mientras las luces ardían en la oficina de la esquina del piso 32 hasta el amanecer. El hombre que lo había despedido tan fríamente se estaba destruyendo a sí mismo, tratando de salvar una empresa que estaba sangrando secretos más rápido de lo que él podía descubrir las heridas. Un martes por la mañana, cuando la neblina era tan espesa que los pisos superiores de la torre desaparecieron en la nada gris, Enrique llamó al número directo que había memorizado de 12 años de limpiar la oficina de Castañeda. La conversación que siguió fue breve, tensa, y terminó con un acuerdo para reunirse en el vestíbulo del edificio al mediodía, un terreno neutral, donde Castañeda tendría la seguridad del territorio familiar, pero Enrique tendría la seguridad del espacio público. Ricardo Castañeda parecía un hombre que había envejecido una década en los 10 meses transcurridos desde el despido de Enrique. Su caro traje no podía ocultar la pérdida de peso que proviene del estrés y las noches de insomnio, y sus ojos tenían la incertidumbre vacía de alguien
que había aprendido que la riqueza no podía comprar protección contra la traición. Cuando vio a Enrique esperando cerca de la fuente de mármol que dominaba el vestíbulo, la expresión de Castañeda cambió a través de la sorpresa, la cautela y algo que pudo haber sido esperanza. «Enrique», dijo Castañeda, su voz sin nada de la autoridad que una vez había hecho temblar a los ejecutivos. «¿Te ves bien? Gracias por aceptar reunirse conmigo, señor Castañeda», respondió Enrique, su tono respetuoso pero no servil. «Tengo información que necesita ver». La sala de conferencias donde Enrique había sido humillado ahora se sentía diferente, más pequeña, menos intimidante, como un escenario que había perdido su poder para crear ilusiones. Castañeda se sentó frente al hombre al que había acusado injustamente, con las manos cruzadas sobre la mesa pulida, su atención enfocada con la intensidad de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de escuchar voces que previamente había ignorado. Enrique abrió su carpeta, con la precisión cuidadosa de un hombre que entendía que los próximos minutos determinarían el destino de cientos de empleados, millones en activos y su propio futuro en una ciudad que se había convertido en su hogar. Los documentos que extendió sobre la mesa contaban una historia que se volvía más devastadora con cada página. Intercepciones de radio, transmisiones decodificadas, registros financieros que mostraban robo sistemático y evidencia fotográfica del servidor oculto que había sido el centro neurálgico de la operación de Vega. Su jefe de seguridad le ha estado robando durante más de 2 años, comenzó Enrique, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba revelando. El proyecto Prometeo fue tomado como parte de una operación más grande, diseñada para destruir su empresa, mientras enriquecía a sus competidores. Fui elegido como chivo expiatorio porque alguien con mi origen y posición sería fácilmente creído culpable de robo. El rostro de Castañeda pasó por una progresión de emociones: shock, ira, cálculo y finalmente una profunda tristeza que pareció envejecerlo aún más. «Marco Vega», dijo, no realmente una pregunta. «¿Desde hace cuánto lo sabe?» «Sospeché desde el principio que algo andaba mal», respondió Enrique, «pero tomó meses de investigación entender el alcance de la conspiración. Señor Castañeda, esto va más allá del simple robo. Su jefe de seguridad ha estado operando una sofisticada red de espionaje desde dentro de su propio edificio, utilizando su infraestructura para traicionar a su empresa con firmas que pensaban que estaban comprando inteligencia legítima». La evidencia que Enrique presentó fue abrumadora. Hojas de cálculo que mostraban la correlación entre las operaciones de Vega y los movimientos del mercado, transcripciones de comunicaciones interceptadas que discutían la extracción Castañeda y registros financieros que revelaban millones en ganancias generadas a partir de propiedad intelectual robada. Pero el documento más perjudicial era la propia evaluación de Vega sobre su operación, incluido su plan para incriminar a sus conspiradores por todo el esquema mientras escapaba con la mayoría de los activos robados. «¿Por qué me trae esto a mí?», preguntó Castañeda, su voz pesada con el peso de la traición. «Después de lo que le hice, después de humillarlo delante de todos, ¿por qué no llevó simplemente esta evidencia a la fiscalía o a los medios?» Enrique hizo una pausa, considerando la pregunta que lo había mantenido despierto durante semanas. «Porque destruirlo a usted no traería de vuelta los empleos que se perdieron cuando los tratos se vinieron abajo, ni restauraría las cuentas de jubilación que fueron dañadas por la manipulación del mercado, ni ayudaría a los empleados que van a perder sus puestos cuando esto se sepa. La justicia no es solo castigo, señor Castañeda. A veces es evitar más daño a la gente inocente». El silencio que siguió se llenó con los sonidos amortiguados del corredor financiero. Tráfico, construcción, el zumbido distante de una ciudad que nunca dejaba de mover dinero de un lugar a otro. Castañeda estudió la evidencia con la atención cuidadosa de alguien que había construido un imperio al entender cuándo las situaciones podían salvarse y cuándo estaban irremediablemente perdidas. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente Castañeda. «Quiero que despida a Vega y que entregue esta evidencia a las autoridades competentes», respondió Enrique. «Quiero que los otros empleados que fueron manipulados por él sean tratados con justicia, con el reconocimiento de que fueron víctimas de una operación sofisticada. Y quiero mi puesto de vuelta,
no como conserje, sino en una posición donde pueda usar lo que he aprendido para ayudar a proteger a su empresa de futuras amenazas. Castañeda se recostó en su silla, estudiando al hombre que tan claramente había subestimado. Pudo haber exigido millones en compensación por despido injustificado. Pudo haberme destruido personal y profesionalmente. En su lugar, está pidiendo un trabajo. Enrique sonrió ligeramente, la primera expresión genuina de calidez que había mostrado desde que entró al edificio. Señor Castañeda, nunca he querido ser rico. Solo he querido ser respetado por el trabajo que hago y tratado con la dignidad que toda persona merece. Lo que haga usted con esta información es su decisión, pero yo no seré parte de destruir más vidas de las necesarias para lograr justicia. Mientras la neblina se presionaba contra las ventanas de la sala de conferencias y la ciudad continuaba su eterna búsqueda de riqueza y poder, dos hombres que habían estado en lados opuestos de una terrible injusticia comenzaron el cuidadoso trabajo de reconstruir la confianza. El conserje invisible se había convertido en el guardián de secretos que podían remodelar un imperio, mientras que el millonario que lo había despedido aprendía que a veces los activos más valiosos en cualquier organización son las personas que todos asumen que no importan. La transformación de la Torre Imperial comenzó con el silencio, la peculiar calma que sigue cuando un ecosistema pierde de repente a su depredador más eficiente. El despido y arresto de Marco Vega crearon ondas en la jerarquía cuidadosamente construida del edificio, revelando hasta qué punto su influencia había moldeado todo, desde los protocolos de seguridad hasta las decisiones de personal. Enrique observó desde su nueva oficina en el piso 28 cómo agentes de las autoridades federales desmantelaban sistemáticamente la sofisticada operación de espionaje que había estado oculta dentro de la infraestructura del edificio durante años. Ricardo Castañeda había actuado rápidamente una vez que entendió el alcance de la conspiración. El arresto de Vega ocupó los titulares de primera plana en el corredor financiero, con artículos que describían el caso de espionaje corporativo más grande en la historia de la Ciudad de México. Los cargos incluían robo de secretos comerciales, fraude de criptomonedas, manipulación del mercado y asociación delictuosa, crímenes que probablemente resultarían en décadas en una prisión federal. Pero la respuesta de Castañeda fue más allá de la simple aplicación de la ley. Reestructuró toda su organización en torno a los principios de transparencia y rendición de cuentas que la investigación de Enrique había demostrado. El nuevo puesto de Enrique como director de Seguridad e Integridad Corporativa vino con responsabilidades que habrían parecido imposibles durante sus años como conserje invisible. Su oficina, modesta pero profesional, daba a las mismas calles donde una vez había caminado como un hombre despedido y humillado. La ironía no se le escapó de que su mayor cualificación para el puesto eran sus 12 años de ser ignorado por personas que asumían que no era lo suficientemente importante como para notar sus secretos. Los activos en criptomonedas recuperados de la conspiración de Vega superaron los $30 millones, dinero que había sido robado sistemáticamente a través de varios esquemas durante múltiples años. Castañeda utilizó una parte de estos fondos para establecer programas de compensación para los empleados, cuyas cuentas de jubilación habían sido dañadas por la manipulación del mercado, asegurando que las víctimas de Vega no sufrieran un daño financiero permanente. Pero la mayor victoria fue cultural. El edificio que alguna vez había operado bajo suposiciones de jerarquía e invisibilidad ahora funcionaba con el reconocimiento de que cada empleado, independientemente de su título o posición, desempeñaba un papel crucial en el mantenimiento de la integridad. El equipo de radio que había sido la primera pista de la conspiración para Enrique se conservó como evidencia, pero Enrique mantuvo un pequeño receptor en su oficina como un recordatorio de lo importante que era escuchar señales que otros podrían descartar como ruido sin sentido. Sus técnicas de investigación, desarrolladas a través de meses de paciente observación y documentación meticulosa, se convirtieron en parte de los nuevos protocolos de seguridad de la empresa. El hombre invisible había enseñado a un imperio a ver. Los otros empleados que habían sido manipulados por Vega enfrentaron consecuencias apropiadas a su nivel de participación, pero Castañeda
siguió la recomendación de Enrique de tratarlos como víctimas en lugar de criminales siempre que fuera posible. Algunos perdieron sus puestos, pero evitaron el enjuiciamiento. Otros fueron reentrenados y se les dieron segundas oportunidades en diferentes departamentos. El enfoque reflejaba la comprensión de Enrique de que la justicia debe reparar en lugar de simplemente castigar, y que las organizaciones eran más fuertes cuando aprendían de la traición en lugar de simplemente reaccionar a ella. La reputación de Enrique en el corredor financiero experimentó una transformación que habría parecido una fantasía durante sus años de trapear pisos y vaciar cestos de basura. Consultores de seguridad buscaban su consejo sobre cómo protegerse contra amenazas internas. Las agencias de aplicación de la ley lo invitaban a hablar sobre la detección de espionaje corporativo. Las escuelas de negocios estudiaron su investigación como un caso práctico sobre el poder de la observación cuidadosa y la documentación paciente. Pero el reconocimiento que más le importaba a Enrique provenía de fuentes que no se encontrarían en ninguna publicación de negocios. Los conserjes, guardias de seguridad, técnicos de mantenimiento y personal de servicio en todo el corredor financiero comenzaron a verlo como prueba de que su trabajo tenía valor más allá de su función inmediata. Llegaron mensajes de personas de todo el país que habían escuchado su historia y encontrado inspiración en la idea de que ser invisible no significaba ser impotente, que la dignidad podía sobrevivir a la humillación y que la verdad, en última instancia, tenía más fuerza que la autoridad respaldada por millones en riqueza de criptomonedas. 2 años después del arresto de Vega, la Torre Imperial se había dado a conocer en la comunidad empresarial de la Ciudad de México como un modelo de integridad corporativa. Las ganancias de la empresa se habían recuperado y superado los niveles anteriores, pero lo más importante, su cultura había evolucionado para valorar las contribuciones de cada persona dentro de la organización. La influencia de Enrique se extendió mucho más allá de los protocolos de seguridad para abarcar prácticas de contratación, programas de desarrollo de empleados y políticas de comunicación que aseguraban que la voz de nadie fuera ignorada simplemente por su posición en la jerarquía. La neblina todavía llegaba desde el Pacífico cada tarde, envolviendo el corredor financiero en un misterio gris, pero Enrique ya no se sentía invisible dentro de su abrazo. Desde la ventana de su oficina, podía ver las calles donde una vez había caminado humillado, las cafeterías donde había planeado su investigación, la biblioteca donde había investigado la conspiración que casi destruye todo lo que valoraba. La ciudad se veía igual, pero su lugar dentro de ella se había transformado por el simple acto de negarse a aceptar la injusticia como inevitable. Ricardo Castañeda, que había envejecido años durante la crisis, pero que emergió más fuerte por haberla sobrevivido, se pasaba por la oficina de Enrique la mayoría de las tardes antes de salir del edificio. Sus conversaciones habían evolucionado de discusiones formales de negocios a una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo cerca que habían estado de perderlo todo. El millonario que una vez había despedido al conserje había aprendido que la sabiduría no requería una educación costosa, y el conserje, que había sido invisible durante 12 años, había descubierto que el reconocimiento ganado a través de la integridad era más valioso que cualquier fortuna construida sobre el engaño. No tenía traje, le decía Castañeda a los visitantes al explicar la notable transformación de Enrique, pero mantuvo su palabra. La frase se había convertido en la filosofía no oficial de la empresa, recordando a todos que el carácter no se podía comprar y que los activos más importantes en cualquier organización a menudo se encontraban entre las personas que todos asumían que no eran importantes. Mientras Enrique cerraba su oficina y se preparaba para ir a su pequeño apartamento, donde las fotografías de María aún lo vigilaban, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado desde el sótano, con su misteriosa radio, hasta los pisos superiores, donde se hacía la política y se decidían los futuros. El camino había requerido paciencia, coraje y la voluntad de arriesgarlo todo por principios que no podían medirse en dólares o criptomonedas. Pero había demostrado algo que María siempre había sabido y que la élite adinerada de la Ciudad de México había olvidado. A veces la persona que todos pasan por alto es la única capaz de ver todo con claridad. La neblina llegaba desde el Pacífico,
mientras Enrique Morales caminaba por el corredor financiero hacia su tren nocturno, 5 años después de la investigación que había transformado la Torre Imperial en un símbolo de integridad corporativa en toda la Ciudad de México. Los zarcillos grises se movían entre los edificios de cristal como viejos amigos que regresaban a casa, y Enrique encontró consuelo en su abrazo familiar. A los 59, sus lentes de montura de acero ahora llevaban la pátina de la autoridad genuina, y su traje a medida, todavía modesto en comparación con los uniformes ejecutivos a su alrededor, reflejaba una dignidad que se había ganado a través de pruebas que habrían roto a hombres de menor calibre. El edificio que alguna vez había sido su mundo entero, ahora se erigía como un monumento al principio de que la verdad, perseguida con paciencia y documentada con cuidado, podía remodelar imperios construidos sobre el engaño y mantenidos por la ceguera voluntaria. La influencia de la Torre Imperial se extendía mucho más allá de sus 37 pisos. Las escuelas de negocios enseñaban la investigación de Enrique como un caso práctico de integridad corporativa. Las agencias de aplicación de la ley consultaban sus protocolos de seguridad, y las organizaciones en toda el área metropolitana habían adoptado su filosofía de que cada empleado, independientemente de su posición, servía como guardián de los valores institucionales. Marco Vega había sido sentenciado a 23 años en prisión federal después de declararse culpable de cargos que incluían espionaje corporativo, fraude de criptomonedas y conspiración para manipular mercados financieros. El juicio había revelado el alcance total de su operación, una sofisticada red que había robado más de $40 millones en propiedad intelectual mientras destruía sistemáticamente la empresa que se suponía que debía proteger. Pero el encarcelamiento de Vega solo había proporcionado una satisfacción mínima a Enrique. La verdadera justicia había llegado a través de la reconstrucción de lo que la conspiración había dañado en lugar de simplemente castigar a los responsables de la destrucción. Los activos en criptomonedas recuperados de las cuentas ocultas de Vega habían financiado el programa de compensación de empleados más completo en la historia empresarial de la Ciudad de México. Los trabajadores cuyas cuentas de jubilación habían sido dañadas por la manipulación del mercado recibieron una restitución completa más intereses. A los empleados que habían perdido puestos durante las luchas de la empresa se les ofrecieron nuevos trabajos con salarios competitivos. Las familias que habían sufrido daños colaterales por el espionaje corporativo encontraron sus pérdidas restauradas con la precisión metódica que Enrique aportaba a cada aspecto de su trabajo. La transformación de Ricardo Castañeda había sido tan notable como la propia elevación de Enrique. El millonario que una vez había despedido a su conserje sin pensarlo 2 veces, se había convertido en un defensor vocal de la responsabilidad corporativa y la dignidad de los empleados. Sus discursos en foros empresariales enfatizaban que la ventaja competitiva no provenía de robar a los competidores, sino de cultivar la lealtad y la perspicacia de cada persona dentro de una organización. La fortuna que casi pierde por la traición se había reconstruido sobre cimientos de transparencia que hacían que las futuras conspiraciones fueran casi imposibles de sostener. La oficina de Enrique se había convertido en un lugar de peregrinación informal para las personas que trabajaban en puestos de servicio en todo el corredor financiero. Conserjes, guardias de seguridad, técnicos de mantenimiento y personal de limpieza pasaban durante las pausas para el almuerzo o después de sus turnos para compartir sus propias historias de observación y perspicacia. Enrique escuchaba a cada visitante con la atención paciente que había desarrollado durante 12 años de empleo invisible, reconociendo que cada persona que mantenía el funcionamiento de la maquinaria de la riqueza tenía piezas de la verdad más grande que mantenía a la sociedad operando. La radio que había alertado por primera vez a Enrique sobre la conspiración de Vega estaba en un estante de su oficina. Ya no funcionaba, pero se conservaba como un recordatorio de lo importante que era escuchar información que los sistemas oficiales podrían ignorar. A su lado, en un marco simple, estaba la llave de latón que había proporcionado acceso a la evidencia que expuso toda la operación. Estos artefactos de su investigación servían como temas de conversación para los visitantes
que necesitaban entender que el poder no provenía de la posición o la riqueza, sino de la voluntad de prestar atención cuando otros miraban para otro lado. Las fotografías de María todavía dominaban el pequeño apartamento de Enrique en la colonia Portales, pero se habían unido a ellas elogios, artículos de noticias y cartas de personas de todo el país que habían encontrado inspiración en su historia. La correspondencia más preciada provenía de trabajadores de servicio que habían utilizado el ejemplo de Enrique para hablar sobre problemas en sus propias organizaciones, creando una red de guardianes invisibles que entendían que sus tranquilas observaciones podían remodelar industrias enteras. El corredor financiero mismo había cambiado de maneras sutiles pero medibles desde que la investigación de Enrique se hizo pública. Los protocolos de seguridad corporativa ahora incluían encuestas regulares al personal de servicio, reconociendo que las personas que se movían por los edificios sin ser notadas a menudo poseían la comprensión más completa de la dinámica organizacional. Los programas de capacitación ejecutiva enfatizaban la importancia de escuchar a los empleados independientemente de su posición jerárquica. La cultura de arrogancia despectiva, que una vez había caracterizado a los enclaves ricos, estaba siendo reemplazada gradualmente por el reconocimiento de que la sabiduría podía surgir de fuentes inesperadas. La influencia de Enrique se extendió más allá de los entornos corporativos para abarcar discusiones más amplias sobre inmigración, dignidad y el valor del trabajo que la sociedad a menudo daba por sentado. Su historia se había convertido en parte de la narrativa que la Ciudad de México contaba sobre sí misma. Una ciudad donde la innovación y la tecnología podían coexistir con valores tradicionales de integridad y respeto por la contribución de cada persona al bienestar de la comunidad. La neblina vespertina se espesaba mientras Enrique esperaba en la plataforma su tren hacia la colonia Portales, rodeado de otros viajeros cuyos viajes diarios conectaban la prosperidad del corredor financiero con vecindarios donde las familias normales intentaban construir vidas decentes con ingresos modestos. Algunos lo reconocieron por artículos de periódicos o entrevistas de televisión, ofreciendo respetuosos asentimientos que reconocían su transformación de trabajador invisible a respetado guardián de la integridad institucional. Pero la mayor satisfacción de Enrique provino del reconocimiento de que su visibilidad no había requerido que abandonara los valores que lo habían sostenido durante años de ser pasado por alto y subestimado. Siguió siendo el mismo hombre que había limpiado pisos con cuidadosa precisión, que había escuchado conversaciones sin juzgar, que había preservado la dignidad incluso cuando se enfrentaba a la humillación y las falsas acusaciones. La diferencia era que el mundo finalmente había aprendido a ver cualidades que siempre habían existido debajo del uniforme gris y detrás de la sonrisa paciente. Cuando su tren llegó y Enrique se instaló en un asiento para el familiar viaje a casa, reflexionó sobre la pregunta que a menudo le hacían durante sus charlas: si su historia representaba justicia o simplemente fortuna. La respuesta, había aprendido, era más compleja de lo que sugería cualquiera de las alternativas. La justicia no era un destino, sino un proceso, la elección diaria de tratar a cada persona con respeto, de escuchar voces que otros ignoraban, de recordar que la verdad era más valiosa que la ventaja temporal obtenida a través del engaño. La neblina fuera de las ventanas del tren oscurecía los puntos de referencia de la ciudad, creando una democracia gris donde los vecindarios caros y los distritos modestos se volvían igualmente invisibles. Pero Enrique podía navegar por estas calles de memoria, tal como había aprendido a navegar por los pasillos del poder, al comprender que la visibilidad y la invisibilidad eran opciones en lugar de condiciones permanentes. A veces, la persona que todos pasaban por alto era exactamente la persona adecuada para verlo todo con claridad, y a veces, el conserje corriendo para alertar a un millonario antes de que fuera demasiado tarde podía cambiar no solo vidas individuales, sino formas enteras de entender lo que significaba trabajar con dignidad en un mundo que a menudo se olvidaba de valorar a las personas que hacían posible todo lo demás. ¿Y tú, alguna vez te has sentido invisible mientras eras tú quien lo mantenía todo unido?
¿Alguna vez te han culpado por problemas que no creaste? ¿Te han despedido personas que nunca se molestaron en aprender tu nombre? ¿O te han ignorado a pesar de ser la persona que notaba cosas que otros pasaban por alto? La historia de Enrique Morales nos recuerda que las personas que observan en silencio a menudo ven con mayor claridad, que la dignidad puede sobrevivir a cualquier humillación y que la verdad, reunida con paciencia y presentada con cuidado, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino organizaciones enteras. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste la persona invisible que vio lo que otros pasaron por alto? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre el silencio cómodo y la verdad difícil? Tus experiencias importan, y compartirlas nos ayuda a todos a entender que no estamos solos al enfrentar los desafíos de ser subestimados o pasados por alto. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que cada trabajo tiene dignidad y cada persona merece respeto, por favor, deja un me gusta y suscríbete para que llegue a alguien más que necesite escuchar que su trabajo tranquilo marca la diferencia. Compártela con los conserjes, guardias de seguridad, personal de mantenimiento y personal de servicio en tu vida que mantienen nuestro mundo funcionando, mientras rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Para más historias que celebran el coraje de la gente común que hace cosas extraordinarias, toca el enlace del podcast a la izquierda. Estas son historias sobre nosotros, las personas que se presentan todos los días, que notan lo que otros pasan por alto, que mantienen las instituciones unidas a través de la dedicación y la integridad, incluso cuando nadie parece darse cuenta. Gracias por caminar este viaje con Enrique Morales, por creer que la verdad importa más que la conveniencia y que el carácter cuenta más que las carteras de criptomonedas. En un mundo que a menudo valora la ostentación sobre la sustancia, recordemos todos que a veces la persona más importante en la sala es la que todos asumen que no importa. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando la dignidad extraordinaria de la gente común que se niega a dejar que la injusticia tenga la última palabra.